Ayer, 23 de febrero, se cumplían 34 años desde el intento de golpe de Estado del teniente coronel Tejero. ¿Recuerdan esa entrada de guardias civiles armados en el Congreso de los Diputados? La verdad es que mucho se ha escrito acerca de todo lo que ocurrió en esos días y muchas siguen siendo todavía las incógnitas. ¿Cuál fue el papel del rey don Juan Carlos en esa intentona golpista? ¿Actuaron por sí solos estos miembros del ejército o había alguna instancia superior motivando su comportamiento? Para resolver dudas han sido muchos los estudiosos que han investigado a fondo y uno de ellos, con el último libro que ha aparecido, titulado 23 libros de Estado, es Roberto Muñoz Bolaños. Don Roberto, muy buenas noches. Buenas noches. Usted asegura que el 23F no fue una operación limitada a un grupo de militares, sino una gran operación política. ¿A qué se refiere? Así es. Para entenderlo hay que partir de lo que fue el franquismo y de cómo evolucionaron lo que yo llamo la triple alianza, es decir, el franquismo se constituyó sobre tres grandes pilares, que fueron, por un lado, un sector mayoritario del ejército, en segundo lugar, lo que se llama la gran coalición política, que agrupaba a todos los partidos del arco parlamentario republicano, que iban desde los republicanos conservadores hasta los monárquicos de extrema derecha, ya fueran carlistas o alfonsinos, y en tercer lugar, luego se incorporó durante la Guerra Civil la Iglesia Católica. A lo largo del periodo del franquismo, estos tres pilares del régimen evolucionaron de forma distinta. La gran coalición política que articulaba, digamos, el entramado ideológico del franquismo quedó agrupada en lo que se llamó el Partido Único, Falange Española Tradicionalista y de las Jons, pero dentro del mismo surgieron cuatro familias: carlistas, alfonsinos, católicos que se vinculaban con la CEDA y finalmente quedaba el partido falangista, ¿no? Esas cuatro familias, a partir de los años 60, desaparecieron realmente. Y lo que surgió fue una nueva estructura política basada en tres ideas fundamentales, que eran, por un lado, los inmovilistas, que favorecían o que pretendían que el franquismo continuara; en segundo lugar, los aperturistas, que lo único que se limitaban era a crear asociaciones dentro del régimen franquista, dentro del Partido Único; y finalmente los que fueron los reformistas, que hicieron posible la transición. Eso en cuanto a lo que fue la gran coalición política. Respecto a los militares, se mantuvieron como gran pilar del régimen. De hecho, la UMD, que aparece en el 74, fue un grupo muy minoritario. Y quedaba la Iglesia Católica, que evidentemente a finales de los años 60 y comienzos de los 70 se dividió entre conservadores y progresistas. Tarancón y el que fue cardenal primado de Toledo, don Marcelo Bueno Martín, que representaba una tendencia más conservadora. ¿Qué pasa a partir de 1975? A partir de 1975, y ahora que está de moda poner en tela de juicio la transición, lo que ocurre es que no hay un proyecto elaborado de reforma política. Es decir, lo que tenemos ahora no es consecuencia de ningún proyecto previamente preparado. De hecho, incluso los reformistas del franquismo, lo único que pretendían era una democracia limitada, que tuviera como diques por la izquierda el Partido Socialista y nada más, y que evidentemente reconocería una autonomía muy limitada a las regiones históricas. ¿Qué ocurre? Que evidentemente Suárez rompe esa idea y lleva a cabo una transición que se llama ruptura pactada, porque se hace de consenso con la oposición, que deriva en una democracia plena. ¿Qué ocurre entonces? Que hay sectores que están en contra de esa democracia plena. Y me dirán, ¿en qué ámbitos? ¿Qué sectores? A ver. ¿En qué ámbitos? Pues en el ámbito político, fundamentalmente lo que son los tecnócratas del Opus Dei, es decir, figuras como López Bravo, López Rodó, López de Letona, Silva Muñoz, que no es Opus Dei pero es demócrata cristiano, Gonzalo Fernández de la Mora, es decir, esos sectores habían tenido un proyecto político para dirigir la transición. Ese proyecto político se llamó AP, el AP del año 1977, la AP de los Siete Magníficos. ¿Qué ocurrió? Que ese proyecto político fracasó y supuso la ruptura de AP durante los debates constitucionales. Por tanto, hay un sector político vinculado con la derecha conservadora que es partidario de moderar el sistema que ha creado Suárez. Luego, en el ámbito económico, hay un sector muy importante que también es contrario al sistema que se ha creado. Y me dirán, ¿quiénes? Evidentemente, a partir del año 76, importantes empresarios están participando en reuniones cuyo objetivo es evitar que España se convierta en una democracia plena. Está Juan Miguel Villarmir, está Isaac Andic, está Carlos Ferrer Salat, está José María Cuevas, etc. Y luego, evidentemente, en el ámbito militar,
Lo que ocurre es que el ejército se pone en contra del gobierno de Suárez a partir del año 1977 con la legalización del Partido Comunista. Se dan cuenta los militares de que no es viable o que no es posible controlar el proceso de transición, y lo que ocurre es que determinados sectores del ejército se inclinan por una óptica golpista. Por tanto, hay